Listo, chicos. Entonces vamos a ver algunos ejercicios, ya que aprendimos a factorizar. Vamos a ver cuál es la utilidad de la factorización. Entonces, tenemos este ejercicio que dice, considere las siguientes ecuaciones. Tenemos una ecuación A, ¿listo? Y una ecuación B. ¿Listo? Entonces dice, es correcto afirmar que A posee dos soluciones, B tiene dos soluciones, A tiene solución única, ni A ni B tienen solución. Entonces, enfocémonos primero en A. Entonces, vamos a ver si de pronto podemos simplificar algo. Entonces, arriba, ¿qué caso vemos? Un caso 6 de factorización. Entonces, abrimos paréntesis, x, listo. Entonces, el signo de acá es el de acá, menos, y menos por menos, más, me da el segundo de acá. Entonces sería números que multiplicados me den 6, pero restados, ya que estos dos tienen signo diferente, restados me den 1. Entonces serían 3 y 2, ¿listo? Ahora, ¿qué tengo abajo? Abajo tengo una diferencia de cuadrados, entonces sería, abro dos paréntesis, ¿listo? Le saco raíz al primero, x, le saco raíz al segundo, raíz cuadrada de 9, 3, ¿listo? Escribo lo mismo en ambos, y uno va a ir con signo positivo y otro con signo negativo, ¿listo? Y esto recordemos que es una ecuación igual a 0. Entonces, ¿qué podemos simplificar? Podemos quitar el x menos 3 y nos queda simplemente que x más 2 dividido entre x más 3 es igual a 0. Entonces, cuando ustedes, chicos, tengan una fracción igualada a 0, entonces solo lo de arriba, el numerador, puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el de abajo nunca puede ser 0. Entonces, la única forma de que cuando ustedes tengan una ecuación que tenga un numerador y denominador igualada a 0, la única forma es que lo de arriba sea igual a 0, porque lo de abajo no puede ser 0. Entonces, simplemente aquí el numerador es x más 2, entonces igualamos a 0. Entonces, este 2 que está sumando lo paso a restar al otro lado. Y me queda que la solución de esa ecuación es x menos 2. ¿Listo? Entonces, esto tiene una solución. ¿Listo? Estamos aquí enfocados en el número de soluciones. Ahora, una cosa que por aclarar. Recuerdan que aquí cancelamos el x menos 3. Entonces, recuerden que cuando nosotros simplificamos algo en el denominador, toca tener cuidado. Es decir, que aquí simplificamos un x menos 3. Es decir, que x menos 3 tiene que ser distinto de 0. O sea que pues el menos 3 lo puedo pasar a sumar al otro lado. Es decir, que x tiene que ser distinto de 3. Es decir, esta expresión de arriba es exactamente igual a esta de abajo, solo que nos toca hacer la aclaración de que x tiene que ser distinto de 3. ¿Por qué? Porque aunque hayamos simplificado, el problema no ha desaparecido. Simplemente nos queda una expresión más sencilla, pero toca tener cuidado. Entonces, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, aquí la solución nos hubiese dado 3? Como x no puede ser 3, entonces esa ecuación no tendría soluciones. ¿Listo? Sería como la aclaración ahí para hacer. Listo, entonces ahora resolvámosla acá. Entonces, como les dije, cuando ustedes tengan una fracción igualada a 0 y una ecuación, entonces pues solo el numerador puede ser igual a 0. Entonces, pues cuando x más 2 es igual a 0, cuando x, el 2 que está sumando lo paso a restar. Cuando x vale menos 2. Entonces, esto tiene una solución, ¿listo? Y aquí la restricción está, el denominador, pues x más 3 tiene que ser distinto de 0. Recuerden que no podemos dividir por 0. Entonces, el x que está sumando pasa a restar. Es decir, que x no puede ser menos 3, pero pues como acá nos dio menos 2, entonces no habría problema. Entonces, esto también tiene una solución. Entonces, retomando la pregunta, siempre después de que hagan un procedimiento, vuelvan a leer la pregunta porque no pueden confundirse en que le están preguntando, ¿listo? Entonces, primera, A posee dos soluciones, ¿no? Nos dio una. B tiene dos soluciones, tampoco, una sola. A tiene una solución única, sí. Y D, ni A ni B tienen solución. Las dos tienen solución, entonces la respuesta correcta sería la C. A tiene solución única, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Listo, perfecto, gracias. Entonces, esto es lo más importante que vamos a ver hoy. Son este tipo de expresiones. Ustedes van a encontrarlas mucho, que es, si pasa esto, entonces pasa esto. O solo si pasa esto, va a pasar esto. Entonces, esto es lo que se llama una implicación. ¿Listo? La vamos a simbolizar como P, flechita Q. Entonces, ¿esto qué significa? Esto básicamente es como yo pongo con unas condiciones y eso hace que obligatoriamente lleguemos a Q. Entonces, por ejemplo, yo les digo, si ustedes pasan el examen, les doy helado. Entonces, si ustedes pasan el examen, automáticamente yo les tengo que cumplir dándoles un helado. Si ustedes pasan el examen y yo no les doy el helado, eso sería falso. ¿Listo? Entonces, esta es una implicación. Entonces, tienen que cumplirse estas condiciones para que obligatoriamente, si se cumplen estas condiciones, obligatoriamente esta conclusión o lo que venga después tiene que cumplirse. Si llegan a tener estas condiciones y lo que sigue es falso o no llega a cumplirse, entonces la expresión va a ser falsa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se identifican estas? Porque es de esta forma, si tal cosa nos dan una condición, entonces
pasa a esta otra. Entonces, lo primero que nos da acá después del sí, pues van a ser las condiciones, y lo que vaya después del entonces va a ser la conclusión o lo que tiene que pasar si se cumplen las condiciones. ¿Listo? Eso es lo importante. Ahora, el otro tipo de afirmaciones que vamos a ver es como esta primera acá. Entonces dice, si m estrellita n es menor que cero, bueno, es menor que cero solo si. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen una expresión que dice solo si y les dan unas condiciones después, significa que esto de aquí va a ser falso si ustedes encuentran otras condiciones diferentes a estas que cumplen lo primero. Es decir, aquí básicamente dice m estrellita n es menor que cero solo si m es menor que cero y n es menor que cero. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a encontrar un caso en el que m sea mayor que cero y digamos n mayor que cero también, es decir, condiciones diferentes a las que hay después del solo si, que cumplen lo que hay al principio, esto automáticamente sería falso. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de ejercicios lo más fácil es ver cuando algo es falso. Es más fácil ver cuando algo es falso a cuando algo es verdadero. Entonces, vamos a probar, uno prueba que algo es falso con contraejemplos, es decir, un ejemplo que contradiga lo que dice la expresión. Entonces, vamos a hacer eso justamente. En vez de ponernos a demostrar que eso es verdadero, pues lo que vamos a hacer es ver que es falso. Entonces, por ejemplo, entonces ya vimos, en este tipo de expresiones en las que tengamos la palabra solo sí, ¿cómo niego eso? ¿O cómo sé que eso es falso? Cuando ustedes encuentran condiciones diferentes a las que hay después a las que les dan, que cumplen lo primero. Ahora, por ejemplo, ahora, esta acá sería de las primeras que les comenté. Es decir, que tenemos una implicación, es decir, si pasa esto, entonces pasa esto. Entonces, ¿cómo niego esto? Supongo esto, es decir, hago ejercicios o ejemplos que tengan esta condición y tengo que llegar a que esto es falso. Es decir, por ejemplo, aquí que n sea 2, ¿listo? Esos son los dos tipos de cosas que vamos a hacer. Entonces, recuerden, si es solo sí, ¿qué tengo que hacer? Buscar un ejemplo que con otras condiciones me dé la misma. Ahora, ¿cómo niego una proposición o una frase de este estilo? Si tal cosa, entonces esta. Entonces, tengo que hacer un ejemplo en el cual incluya esto acá y me tiene que dar diferente lo que hay después del entonces. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Esto es básicamente la forma de ver que algo es falso. Es más fácil ver que algo es falso, demostrar que algo es verdadero. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a leer el ejercicio después de esa introducción. Entonces dice, se define la operación entre números enteros m estrellita n como m al cuadrado por n menos 1, donde m al cuadrado por n denota el producto usual de m cuadrado y n. Entonces, básicamente dice que siempre que vean m estrellita n, lo podemos reemplazar como m al cuadrado por n menos 1. ¿Listo? Entonces, recuerden, aquí el juego que va a hacer buscar que esto es falso. Y si algo no logramos demostrar que algo es falso a través de ejemplos, pues la dejamos como en vilo, la dejamos ahí como en stand-by, pasamos a las otras y pues vamos a hacerlo por descarte básicamente, ¿listo? Entonces, veamos la primera, dice, m estrellita n es menor que 0, o sea, pues ya eso sabemos que m estrellita n significa m al cuadrado por n menos 1 es menor que 0. Entonces, pónganle cuidado acá y dice, solo si tenemos estas dos condiciones. Entonces, ¿cómo negamos este tipo de frases? Entonces, tenemos que buscar otros valores de m y n, por ejemplo, con que m sea positivo ya se daña, ¿por qué? Porque aquí hay una y. Entonces, si alguna de las dos incumple, ya las dos incumplirían. ¿Qué nos dé esto acá? Que m al cuadrado menos 1 es menor que 0. Entonces, pues, voy a reescribirle de esta forma. M al cuadrado por n es menor que 1. Simplemente el menos 1 lo pasé a sumar al otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Valores de m y n positivos, podría ser. Sí, positivos, porque aquí los dos son negativos, o que con alguno de los dos, con que alguno de los dos sea positivo, ya se daña. Que haga que esto me dé menor que 1. Entonces pensemos. Esto es un m al cuadrado, es decir, que yo ponga lo que ponga m, es decir, si pongo m3, o m igual a 4, o m igual a 5. ¿Listo? Independientemente del valor que yo ponga, esto acá, el m al cuadrado va a ser positivo. Recuerden que todo número elevado al cuadrado es positivo. ¿Listo? Entonces, si yo quiero que esto sea menor que 1, pues voy a probar con que esto sea negativo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? N tendría que ser un número negativo, por ejemplo, menos 5. ¿Por qué? Porque m, pues no importa que ponga acá, me da positivo. Multiplicado por, digamos, menos 5 me daría un número negativo y un número negativo es menor que 1. Entonces, aquí encontré... listo, entonces ahora, como dijimos, m puede ser cualquier valor. Entonces, m puede ser, por ejemplo, menos 4, ¿cierto? O m puede ser 5, porque no importa, al elevarlo al cuadrado se va a volver positivo. Entonces, aquí ya encontré el contraejemplo, porque tengo un valor de m que es positivo, ¿listo? Que sería 3 al cuadrado, entonces 3 al cuadrado me da 9, multiplicado por menos 5, esto me da menos 45, que es menor que 1. Es decir, encontré otros valores
diferentes a estos del solo sí, es decir, m con m positivo, que cumplen lo de acá. Entonces, esto hace que esto sea falso, falso hasta ahí, ¿listo? ¿Tienen alguna duda de pronto? Entonces, recuerden, para negar algo que sea solo sí, toca buscar, poner unas condiciones diferentes a estas y llegar al mismo resultado acá, ¿listo? Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces dice, si m estrellita n es igual a 0, entonces n es igual a 1. Entonces recuerden que m estrellita n pues es m al cuadrado por n menos 1 y esto es igual a 0. Entonces recuerden, ahora este sería el segundo tipo de implicación. El segundo tipo de implicación es, me dan unas condiciones, sí, tal cosa, entonces pasa esto. Entonces, ¿cómo niego esto o cómo demuestro que eso es falso? Tendría que cumplir las condiciones que me dan acá y llegar a un resultado diferente a este. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces, m al cuadrado por n, el menos 1 está restando, lo va a pasar a sumar al otro lado. Entonces, la multiplicación de dos números, recuerden que estos son números enteros, me tiene que dar 1. Entonces, pues n parece que sí tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque este siempre me da positivo. ¿Listo? Y el 1 es positivo, entonces este tiene que ser obligatoriamente positivo por ley de signos. ¿Listo? Ahora, la multiplicación de estos dos me tiene que dar 1. Entonces, ¿será que n podría tomar otro valor positivo tal que al multiplicar este por este me dé 1? Pues la verdad es que parece que no. Entonces, recuerden, cuando tenemos dudas, le ponemos un signo de interrogación y pasamos a las otras. Entonces, pues si logramos descartar estas dos de acá, automáticamente sería ese que dejamos ahí en vilo. ¿Listo? Entonces, siguiente dice, si m por m estrellita n es impar, solo si m es igual a 2. Entonces, recuerden, m estrellita n es m al cuadrado por n menos 1. Entonces, necesitamos que esto sea impar. Entonces, pensemos, este 1 es un número impar, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los números impares? Entonces, si ustedes suman dos números pares, les va a dar un número par. Si ustedes suman dos números impares, les va a dar un número par. La única forma de que al sumar o restar números les dé un número impar es que uno sea par y el otro sea impar. ¿Listo? Y también el restar. Entonces, aquí dice, m al cuadrado, m al cuadrado por n menos 1 es impar. Es decir, que todo esto me tiene que dar impar. Entonces, si este número es impar, todo esto que me tiene que dar un número par, para que par menos impar me dé impar. Ahora, entonces, este es del primer tipo de expresiones que les expliqué. Solo si. Entonces, si nosotros llegamos a encontrar un ejemplo en el cual m no sea igual a 2, pero se cumpla esto del principio, eso sería falso. Entonces, pues si esto tiene que ser par, entonces, por ejemplo, bastaría con que n valga 2. Entonces, cuando ustedes multiplican cualquier número por 2, se convierte automáticamente en par. O un múltiplo de 2, por ejemplo, 4, 8, 10, 12, 14. Cuando ustedes multiplican cualquier expresión por un número par, se va a convertir en un número par. Entonces, aquí, por ejemplo, que n valga 2 y literal m puede valer lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, m podría valer 1, m podría valer 3. ¿Por qué? Porque, digamos, 3 al cuadrado me daría 9. Multiplicado por este 2 me da 18, me da par, como necesitaba acá. ¿Listo? Entonces, m puede ser cualquier valor. En este caso encontramos un ejemplo en el cual m vale 3. ¿Listo? Y se cumple la condición del principio. Esto acá es impar. Entonces, esto sería falso porque encontré otro ejemplo u otras condiciones con las cuales esto es verdadero, pero m es distinto de 2. ¿Listo? Esa es la forma de ver que algo es falso. Listo. Última acá. Entonces, tengo si m por n. Entonces, esperen, borro esto acá para dar espacio. Dice, si m estrellita n es igual a 1, entonces m es igual a 1 y n es igual a 1. ¿Listo? Entonces, este tipo de expresiones de la segunda tenemos unas condiciones y una conclusión, básicamente. Entonces, ¿cómo demuestro que eso es falso? Tengo que seguir las condiciones y ver que no llego a lo que hay después del entonces, es decir, no llego a la conclusión. Entonces dice m por n es igual a 1, entonces m estrellita n es m al cuadrado por n menos 1, ¿listo? Igual a 1. Entonces, este menos 1 va a pasarlo a sumar al otro lado, entonces me queda m al cuadrado por n igual a 1 más 1, 2, ¿listo? Simplemente este menos 1 que estaba restando lo pasé a sumar. Listo. Entonces, tengo esto acá. Entonces, para que esto se cumpla obligatoriamente, n tiene que ser igual a 1. Pues vamos a ver, dice que m es igual a 1 y n igual a 1. Entonces reemplacemos 1 al cuadrado 1 por n, que es 1. 1 por 1 me da 1. Y esto es distinto de 2, es decir, que esto es falso. ¿Listo? Entonces va a ser la respuesta que dejamos en vilo. Esta efectivamente es la opción correcta. Es verdadera. ¿Listo?
Entonces, recuerden, hay dos tipos de expresiones. Tenemos las que tienen el solo sí, que cómo hago para negar eso. Tengo que cambiar las condiciones que hay después del solo sí y llegar a la misma que hay antes del solo sí. Entonces, eso aplicamos para el A y el C, para encontrar esos contraejemplos. Buscamos, por ejemplo, aquí buscamos un número que no sea 2, pero que cumpla esta condición de acá, que M estrellita en ese impar. ¿Listo? Y el segundo tipo de expresión es como la que tenemos en el B y el D. Tenemos sí, nos van a dar una serie de condiciones, entonces una conclusión. Si nosotros seguimos, ponemos un ejemplo en el cual tengamos las condiciones y no llegamos a la conclusión o que la conclusión sea falsa, eso va a ser falso. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de resolver este tipo de ejercicios. Es más fácil con contraejemplos, es decir, buscar ejemplos en los cuales eso sea falso que ponernos a demostrar que eso es verdadero. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí, exacto. Esto justamente es una combinación con lo que se llama lógica proposicional. Una implicación básicamente es P implica Q, ¿listo? Entonces hay una forma que, ¿cómo niego esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? De lógica para negar esto va a ser que se tiene P y no se tiene Q, que es justamente lo que estamos haciendo. Estamos siguiendo las condiciones y viendo que no llegamos a la conclusión. Esto es un poco de lógica, pero pues no es muy complicado resolverlo por ahí. Entonces, lo que les digo, siempre es más fácil por contraejemplos. ¿Listo? Te resolvamos este tipo de ejercicio. Dice, si M y N representan números enteros, recuerden que siempre es importante saber en qué mundo están moviéndose, porque el contraejemplo puede ser verdadero en unos sistemas numéricos, pero en otros no. ¿Listo? Acerca de m al cuadrado menos n al cuadrado es correcto afirmar que opción A es el cuadrado de un número entero. Te recuerden que los números cuadrados son los números tales que al sacar la raíz me da un número entero o natural. Bueno, entonces probemos. Digamos m que valga 3 y n valga 2. Estoy cumpliendo las condiciones, los dos son números enteros. Entonces m al cuadrado es 9 menos 2 al cuadrado es 4. Esto me da 5. 5 no es un cuadrado perfecto, luego esto es falso. Listo, siguiente. Es igual a 0 solo si, entonces, primer tipo de expresión que les expliqué, cuando tengan algo que diga solo si, ¿qué hago para que eso sea falso? Buscar otras condiciones diferentes a estas, es decir, otro caso en el que m no sea igual a n y que se cumpla lo anterior, que sea igual a 0. Entonces, veamos. M al cuadrado menos n al cuadrado tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí, pues, el n cuadrado va a pasarlo al otro lado. Esto quiere decir que básicamente, para que dos números elevados al cuadrado, la resta entre ellos dos de cero, pues el cuadrado de esos dos números tiene que ser igual. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo m igual 1 y n igual a menos 1? Vamos a ver. ¿Listo? Entonces, 1 al cuadrado me da 1, ¿listo? Menos 1 al cuadrado me da 1. Si se cumple, 1 es igual a 1. Y como ven, m no es igual a n. M es distinto de n. Entonces, encontré otro caso diferente a este en el cual se cumple lo anterior. Es decir, que esto tiene que ser falso. Entonces, recuerden, los del solo sí, que ¿cómo sabemos que es falso? Probamos con otras condiciones diferentes a las que hay después del solo sí y tenemos que llegar a la misma conclusión que hay antes del solo sí. ¿Listo? El de acá dice, es par solo si m y n son pares. Entonces, igual a la anterior. Para probar que esto sea falso, que tenemos que buscar un caso en el que o m sea impar o n sea impar. Entonces, recuerden que este es una i, es decir, que se tiene que cumplir esto y esto. Si busco algún ejemplo en el que alguno de los dos sea impares, pero llego a que es par, entonces eso sería falso. Entonces, vamos a ver, tengo m al cuadrado menos n al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿a qué conclusión tengo que llegar? A que esto es par. ¿Listo? Entonces, para que esto sea par, se tienen que cumplir dos condiciones. Bueno, primera cosa que tienen que saber, cuando leo un número impar al cuadrado, me sigue dando un número impar. Y cuando leo un número par al cuadrado, ¿listo? Me da un número par, ¿listo? Entonces, eso es lo que hay que saber. Ahora, como les comenté en el anterior, para que la resta o la suma entre dos cosas sea un número par, tienen que cumplirse dos condiciones. Puede haber dos casos, o que los dos sean impares, o que los dos sean pares. Es decir, si este es un número impar y le restamos o le sumamos un número impar, me dará par. Y si tengo un número par y le resto o le sumo un número par, me dará impar. Entonces, justamente aquí puedo, por ejemplo, que m valga, digamos, 2. Y n, perdón, números impares. M valga 3 y n valga 5. ¿Listo? Entonces, tendría 3 al cuadrado me da 9. ¿Listo? Menos 25. Esto me da menos 16. Y este es un número par. Entonces, como ven, encontré otro caso en el cual
m y n son impares y me da que m al cuadrado menos n al cuadrado es par. Es decir, que esto es falso, porque encontré otras condiciones después del solo sí, tales que hacen verdadero el enunciado anterior. Entonces, por descarte, tiene que ser la opción D. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de este tipo de ejercicios? Son un poco complicados. Yo creo que es de la cosa más complicada que hay porque hay que tener muchas cosas claras. Pero lo importante es diferenciar entre esos dos tipos de afirmación, saber cuándo podemos saber que alguna de ellas es falsa y buscar contraejemplos que hagan que eso sea falso. Es más fácil demostrar que algo es falso que algo es verdadero la mayoría de veces. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de pronto sobre algún ejercicio? Ya vamos a pasar a ejercicios con expresiones algebraicas. Listo, perfecto. Gracias, chicos. Entonces, tenemos el siguiente, dice. Problemas con expresiones algebraicas, ya sabemos cómo sumarlas, restarlas, multiplicarlas, ya sabemos cómo pasar del lenguaje cotidiano algebraico, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios, dice. Un agricultor desea acercar un campo rectangular, entonces sacamos el dibujito, siempre en ecuaciones les aconsejo que hagan el dibujito. ¿Listo? Entonces, un agricultor desea acercar un campo rectangular y luego dividirlo en 3 lotes rectangulares mediante 2 cercas paralelas a uno de los lados. Entonces, recuerden que paralelo es que tienen la misma dirección. Entonces, dice que desea dividir este lote en 3 lotes rectangulares mediante 2 cercas paralelas. Entonces, una cerca estaría acá y una cerca estaría acá, ¿cierto? Estos dos son paralelos a estos lados. Entonces voy a ponerle, yo qué sé, voy a ponerle X al largo y Y le voy a poner al ancho del campo. ¿Listo? Entonces dice, desea dividirlo en lotes rectangulares mediante 2 cercas paralelas a uno de ellos. ¿Listo? A ver, ¿qué dice? El agricultor necesita 1000 metros de alambre. ¿Listo? Bueno, acá me dicen, si X es el largo del campo, la pregunta es, ¿el área del campo se expresa correctamente en? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se halla el área de un rectángulo? El área de un rectángulo sería base por altura, entonces el área simplemente sería X por Y. Pero, como ven, esta opción no está en las respuestas. Aquí en las respuestas ni siquiera aparece Y. Entonces, este es un caso especial de ecuaciones en el cual esto pasa mucho en los ejercicios y es que les piden que reescriban en términos de una sola variable, es decir, que solo aparezca una letra. Es decir, aquí, como ven, solo aparece X en las respuestas. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, ¿eso de dónde lo vamos a sacar? De esta información adicional que dice que el agricultor necesita 1000 metros de alambre. Entonces, esos 1000 metros de alambre, ¿cómo van a estar distribuidos? Va a ser, necesitaría X metros de alambre para cubrir esto, Y para cubrir esto, otros X para cubrir esto, otros Y para recubrir esto. Ahora, necesitaría Y para recubrir esto y otros Y para recubrir esto. Pasando a esa expresión algebraica sería 2X, es decir, la X de acá más la de acá, más, tengo 1, 2, 3 y 4Y, me tiene que dar igual a 1000. ¿Listo? Esa es la información que sacamos de ahí. Ahora, ¿cómo hago para cambiar esta Y por una X? Pues simplemente voy a despejar de esta nueva expresión que tengo acá la Y reemplazo lo que me dé. Entonces necesito dejarlas sola la Y. Entonces este 2X voy a pasarlo a restar al otro lado. Me queda 1000. 4Y es igual a 1000 menos 2X. ¿Listo? Ahora necesito la Y sola, entonces el 4 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces Y va a ser igual a 1000 menos 2X dividido entre 4. ¿Listo? Ahora acá voy a aplicar una propiedad que es que cuando tengo una suma, ¿listo? En el numerador, puedo partirla básicamente, es decir, puedo hacer X más 2, X sobre 2 y Y más 2. Entonces voy a aplicar eso. Voy a poner 1000 dividido entre 4 menos 2X dividido entre 4. ¿Listo? Como que ven, solo lo único que hice fue partir esto acá. Entonces, bueno, esto es igual a Y. Entonces, a ver, aquí podemos sacar mitad, me daría 500. Y aquí puedo sacar 3 mitad, me daría 250. Ahora acá podemos sacar mitad, me daría X, y aquí mitad, 2. Es decir que resumiendo, Y la podemos escribir como 250 menos X medios. ¿Y ahora dónde vamos a reemplazar? Pues aquí en la expresión que teníamos del área. Entonces vimos que área es X por Y, pero voy a reemplazar esta Y por la que acabo de hallar acá. Entonces me queda X multiplicado por 250 menos X medios. Y esa sería el área del terreno. ¿Listo? Entonces buscamos aquí la opción 250 menos X medios. Sería la opción correcta, es la A. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Listo, perfecto. Entonces ya, antes de pasar a ecuaciones de primer grado, entonces vamos a realizar esta acá. Dice, en la figura
el cuadrado interno, es decir, este de acá, se obtuvo uniendo los puntos medios. Entonces recuerden que el punto medio divide por la mitad una longitud, es decir, que si todo esto mide L, pongámosle, si este es un punto medio, entonces es decir que esto va a valer L medios, listo, y esto acá también va a valer L medios. Listo. Entonces, el cuadrado interno se obtiene uniendo los puntos medios del cuadrado grande. ¿Listo? Del cuadrado externo. Si el perímetro de este, entonces, pues si hablan de este, pues es justamente del que hacen mención anteriormente, que es del cuadrado externo. Entonces, dice el perímetro de este es P. ¿Listo? Entonces, el perímetro del cuadrado grande es P. Anotémoslo por acá. Entonces, P va a ser el perímetro. ¿Listo? Entonces, en este caso, como ¿qué es el perímetro? Es básicamente sumar la longitud de los lados. Entonces, si esto mide L por acá, recuerden que un cuadrado tiene todos sus lados iguales, mide L por acá, L por acá, L por acá y L por acá. El perímetro sería 4L. Listo. Entonces, ahora me dicen, el perímetro de aquel, pues, si estamos haciendo referencia al grande, entonces, pues, del aquel es del otro, del pequeño. Entonces, nos piden hallar el perímetro. Entonces, ¿qué necesito para hallar el perímetro de un cuadrado? Pues, si todos los lados son iguales, necesito, entonces el perímetro sería 4 multiplicado por la longitud del lado. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? Esta longitud. ¿Listo? Del cuadrado interno. Entonces, ¿cómo la hallamos? Vamos a hallarlo por Pitágoras. Entonces, esto vale L medios, ¿no? Porque es el punto medio, y esto L medios. Entonces, pongámosle esto X. Entonces, por teorema de Pitágoras tenemos que L al cuadrado elevado al cuadrado, ¿listo? Que sería el cateto 1 más cateto 2, L medios elevado al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa X al cuadrado. Entonces, desarrollamos aquí las expresiones. Me quedaría, recuerden la propiedad de los exponentes, repartimos este exponente en el numerador y denominador. ¿Listo? Entonces el cuadrado me da 4. ¿Listo? Más L al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Igual a X al cuadrado. Aquí podría realizar esta suma, son fracciones homogéneas. Entonces dejo el mismo denominador y sumo. L al cuadrado más L al cuadrado, pues recuerden que es como si aquí estuviésemos acompañando con un 1, ¿no? ¿Listo? Y recuerden que para que sumar dos cosas tienen que tener la misma parte literal. Tengo L al cuadrado y L al cuadrado, entonces si los puedo sumar me da 2, L al cuadrado. Igual a X al cuadrado. Listo. Aquí podemos simplificar. Mitad 1, mitad 2. Me quedaría que X al cuadrado es igual a L al cuadrado. Pero yo necesito el X, que es el lado del cuadrado pequeño, sin el cuadrado. Entonces, pues saco raíz a ambos lados. Entonces saco raíz acá y raíz acá. Aquí, bueno, me faltó aquí el 2. Listo. Entonces, me queda pues raíz cuadrada de X al cuadrado me da X. Listo. Más adelante veremos que realmente es valor absoluto de X, pero bueno, aquí no importa. Ahora, ¿cómo sacamos la raíz cuadrada? Esperen, lo reescribo. Esto sería la raíz cuadrada de L al cuadrado sobre 2. Entonces, por propiedades de las raíces podemos dividir. Es decir, podemos sacar la raíz arriba y podemos sacar la raíz abajo. Entonces, me quedaría L, raíz cuadrada de L al cuadrado, pues es simplemente L sobre raíz de 2. Recuerden que no podemos dejar raíces en el denominador. Entonces, simplemente multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2 para quitarnos esa raíz de abajo. Entonces, esto me queda pues raíz de 2L. ¿Listo? Sobre raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. ¿Listo? Aplicamos una propiedad que dice que si tengo dos raíces del mismo índice que están multiplicándose, puedo multiplicar lo que hay dentro. 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Listo? Entonces, es decir que podemos afirmar que X es igual a raíz de 2 por L sobre 2. Listo, pero necesito el perímetro. Entonces, ¿qué sería el perímetro? Pues es simplemente multiplicar por 4, porque pues todos los lados son iguales. ¿Listo? Entonces, raíz cuadrada de 2 por L sobre 2. Aquí podríamos sacar mitad 1, mitad 2. Es decir, que el perímetro, pongámoslo con P minúscula, va a valer raíz de 2 por L. ¿Listo? Perdón, 2 raíz de 2 por L. Listo. Pero si se dan cuenta que en las opciones no aparece la L. Justamente, ¿qué letra aparece? La P. Entonces, cuando yo quiero escribir una expresión en términos de otra, pues tengo que buscar de dónde despejar. Entonces, a ver, acá el perímetro me dio 2 raíz de 2 por L. Yo necesito deshacerme de esa L. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar en la otra ecuación que tenía y ahí puedo reemplazarlo. Entonces, este 4 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Entonces, P, que es el perímetro del cuadrado grande, dividido entre 4 me tiene que dar L. Entonces, pues reemplazo aquí por esta L. Entonces, simplemente el perímetro del cuadrado chiquito va a ser 2 raíz de 2 multiplicado por P cuartos. Así que podría sacar mitad 1, mitad 2. Y el perímetro del cuadrado pequeño va a ser raíz de 2P sobre
2. ¿Listo? Y ahí ya, bueno, esto ya es una P mayúscula para no confundirlos. Listo, P mayúscula. ¿Listo? Entonces aquí vamos a las opciones y la opción correcta sería la A. Esto se utiliza mucho en ecuaciones. Ustedes les dan una expresión, nosotros el perímetro nos dio 2 raíz de 2 por L, pero en las respuestas no aparece L. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar reescribir L de otra forma. Entonces, para eso buscamos otra ecuación auxiliar que siempre nos dan, que en este caso quería el perímetro del cuadrado grande es 4 por L, llamamos L al lado completo, y de ahí despejo L, y pues ¿qué hago después? La reemplazo acá. Eso es lo que se aplica más adelante cuando damos sistemas de ecuaciones, lo que se aplica en el método de sustitución, es despejar una y reemplazarle la otra. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? De pronto el ejercicio, los que hemos hecho. Listo, chicos. Entonces vamos a iniciar lo que son ecuaciones de primer grado. Entonces, las ecuaciones, ¿cómo se clasifican? De primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿De qué depende eso? Del exponente más grande que tenga la variable. Entonces, por ejemplo, ecuaciones de primer grado quiere decir que x va a estar elevado a la 1. Entonces, recuerden que el exponente 1 no se pone, entonces vamos a encontrar expresiones de este estilo. 2x menos 2, 3 por x, todos van a estar elevados a la 1, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a resolver ecuaciones de primer grado? Primer paso, vamos a realizar todas las operaciones que encontremos planteadas. Entonces, recuerden que cuando vean un número al lado de un paréntesis quiere decir multiplicación. Entonces, toca multiplicar 3 por x y 3 por menos 4. Segundo paso, dejar a un lado de la igualdad la variable y al otro lado los términos independientes, es decir, los números. Decidimos a qué lado, no es relevante, podemos decir, quiero que el número esté a los números a la derecha, la variable a la izquierda o al revés, viceversa y no hay problema. Y finalmente el tercer paso es eliminar los números que acompañan a la variable. Entonces aquí aplicamos lo de las operaciones inversas, también para pasar de un lado a otro, ¿no? Si está sumando, pasa a restar. No, sí, Kramer funciona solo en ecuaciones de primer grado. Se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones 2 por 2 y 3 por 3, pero es muy largo. ¿Listo? Entonces casi no se usa. Entonces resolvamos estas ecuaciones de acá aplicando. Entonces recuerden, para pasar algo que está restando del otro lado lo paso a sumar, si está sumando lo paso a restar, si está multiplicando lo paso a dividir y si está dividiendo lo paso a multiplicar. Es eso, ¿listo? Entonces vamos a resolver estas ecuaciones. Entonces, primer paso, como vimos, es resolver las operaciones. Entonces aquí pues no hay operaciones, no hay nada, no hay términos semejantes, no hay multiplicaciones indicadas. Entonces pasamos al segundo paso. Dejar a un lado las variables y a otro lado los números. Entonces pues aquí como ya la variable está a la izquierda, pues voy a dejarle a la izquierda. Entonces 2x. ¿Listo? Entonces este menos 2 que está restando lo paso al otro lado a sumar. Entonces me queda 10. ¿Listo? 10 más 2. ¿Listo? Realizo las operaciones primero. 12. Listo. Finalmente pasa el paso 3, que es despejar o quitar los números que están acompañando a la x. Entonces este 2 se está multiplicando. Simplemente lo va a pasar al otro lado a dividir. Listo. 12 dividido entre 2 me da 6. Es decir que el valor de 6 sería la respuesta a esta ecuación. Ustedes reemplazan, pueden reemplazar para verificar. 6 por 2, 12, menos 2 me da 10. ¿Listo? Siguiente, entonces, primer paso, resolver las ecuaciones las operaciones que damos. Entonces, recuerden, tenemos un número al lado de un paréntesis, significa que toca multiplicar. Entonces, ¿esto cómo se multiplicaba? Es multiplicar este por este y este por este. Entonces, 3 por x me da 3x. ¿Listo? Más por menos me da menos. 4 por 3, 12. ¿Listo? Más 2 es igual a 20. ¿Listo? Entonces, pues, hagamos esta operación primero. Me queda 3x. Menos 12 más 2 me da menos 10. Es igual a 20. Entonces, pues ya que la variable está al lado izquierdo, voy a dejarla al lado izquierdo. Entonces, este menos 10 que está restando, lo paso al otro lado a sumar. 20 más 10. Listo, realizo esa operación. Me quedaría 3x es igual a 30. Listo. Entonces, tercer paso. Quito los números que están acompañando la x. Está multiplicando el 3, entonces lo paso al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces, 30 dividido entre 3 me da 10. Entonces, el resultado es 10. Podemos comprobarlo acá. Te recuerden, cuando tenemos este tipo de operaciones, siempre se hace primero el paréntesis. Entonces, reemplazo 10 menos 4 me da 6. Por 3, 18 más 2 me da 20. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿De algún paso antes de pasar a uno un poquito más complicado? Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a ver esta acá. Ya tenemos denominador.
Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Este 2... bueno, pues primero resolvamos las operaciones que hay, ¿no? Entonces, esto es una multiplicación, me daría 2x más 6, ¿listo? Entonces, ahora tendría menos 4 por x me da menos 4x, ¿listo? Y menos 4 por 5 me da menos 20. Podríamos hacerlo así o podríamos hacer esta operación de acá y después cambiar el signo por este menos de acá, como ustedes prefieran. Listo, sobre 2 es igual a 2, entonces vamos a sumar los términos semejantes que encontremos. Acá tengo, recuerden que son términos semejantes y tienen la misma letra. Entonces aquí tengo x y x, entonces dejo la letra y sumo los números. 2 menos 4 me da menos 2. Y pues aquí puedo sumar 6 menos 20 me daría menos 14. Sobre 2 es igual a 12. Listo. Ya hice las operaciones. Siguiente paso. Tengo que dejar de un lado la variable y de otro lado los números. Entonces, ahora, ¿qué hago acá? ¿Listo? Si se fijan, este 2 está dividiendo a todo. Entonces lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. ¿Listo? Si solo estuviese dividiendo al 2, es decir, si tuviese algo de este estilo, menos 2x sobre 2 menos 14 igual a 12, este 2 no lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Tiene que estar dividiendo toda la fracción, ¿listo? Tiene que estar dividiendo todos los números. Si solo estuviese dividiendo a 1, no se puede. ¿Listo? Entonces tengo menos 2x menos 14 es igual a 2 por 12 me da 24. ¿Listo? Allá me queda un solo renglón. Allá puedo, entonces voy a dejar, pues, de este lado, del izquierdo, voy a dejar la variable. ¿Listo? Entonces, este menos 14 que está restando, lo paso a sumar al otro lado, me queda 24 más 14. ¿Listo? Entonces va a seguir por acá. Menos 2x es igual a 24 más 14 me da 38. ¿Listo? Entonces, este menos 2 está ahí estorbándole a la x, entonces está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces simplemente me queda 38 dividido entre menos 2. Entonces recuerden primero los signos, más entre menos me da menos, y 38 dividido entre 2, esto me da 19. ¿Listo? Entonces la respuesta sería x igual a menos 19. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda en esta operación? Listo, entonces ya aquí empezamos a agregarle más cositas. Listo, entonces la respuesta sería menos 19. Listo. Vamos a ver este caso de acá. Entonces, como les dije, aquí, primera operaciones, pues no vemos paréntesis ni nada. Entonces ya pasamos al paso 2, que es dejar de un lado la variable y al otro lado los números. Entonces aquí, si se dan cuenta, este 3 no lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. ¿Por qué? Porque no está dividiendo a todo el renglón. Entonces, ¿qué puedo hacer primero? Pues simplemente podría este 1 que está sumando pasarlo a restar. Me queda 2x más 3. Esto sobre 3 es igual a 1 está sumando, lo paso a restar al otro lado. Se me quedaría así, 2 menos 1 queda 1. Listo. Y ya me hice el cálculo rápido. Ahora, este 3, ahora sí podemos pasar a multiplicar porque está dividiendo todo el renglón. Entonces, me queda 2x más 3. ¿Listo? Este 3 que está dividiendo lo paso a multiplicar. 3 por 1, 3. Listo, ya me quedó en un solo renglón. Entonces, en este caso, el 3 está sumando. Lo paso a restar. Me queda 3 menos 3. ¿Listo? Me da 0. Este 2 está molestando a la x. Entonces, lo está multiplicando. Lo paso a dividir. Me queda 0 entre 2. Y si en el numerador tienen un 0, automáticamente esto se va para 0. Entonces, en este caso, x vale 0, podemos reemplazar. 2 por 0, 0. Listo, más 3 me da 3, 3 dividido entre 3 me da 1. Bueno, el original era esto, perdón. Entonces, 0 por 2, 0, más 3, 3, dividido entre 3, 1, más 1, 2. Entonces, lo que más hay que tener cuidado con esas fracciones es justamente eso, ¿listo? Que tiene que estar viendo todo el renglón. Si no está viendo todo el renglón, toca primero lo que no esté en fracción, pasarlo al otro lado y ahí sí ya podemos continuar. ¿Listo? Aunque, bueno, de una vez les doy otra opción que podría ser válida también, que es la siguiente. Recuerden que en el ejercicio anterior les dije que podríamos partir esto, es decir, esto lo podemos escribir como 2x tercios más 3 dividido entre 3. Básicamente lo único que hice, como ven, fue este lo agrupé con este y este con este. Esa operación, eso se puede hacer siempre que tengan en el numerador una suma o una resta y en el denominador un solo número. De hecho, no funciona con solo dos. Por ejemplo, podríamos tener x más y más z dividido entre 3. Y esto es lo mismo que x dividido entre 3 más y dividido entre 3 más z dividido entre 3. Entonces simplemente pues dividí esta fracción, listo, más 1 igual a 2, listo.
Entonces dijimos, siguiente paso, dejo las variables a la izquierda, ¿listo? Y los números a la derecha. Entonces, pues esta es la variable. Pues no podemos sacar de ahí el 3 porque todo es como un conjunto. Entonces me queda 2x tercios, listo, igual a. Entonces, bueno, esto podemos simplificarlo de una vez, ¿no? 3 sobre 3 me da 1, 1 más 1 me da 2, ¿listo? Y el 2, esta sumando lo pasa a restar al otro lado. Entonces me queda 2x tercios es igual a 0. El 3 que está debiendo lo paso a multiplicar, 3 por 0 me da 0. Y finalmente, el 2 se está multiplicando, lo paso a dividir. 0 dividido entre 2 me da 0 y me da el mismo resultado. Cualquiera de esas dos opciones cuando tengan fracciones es válida. O puedo pasar los términos que no estén en la fracción al otro lado y luego ahí sí pasar a multiplicar el denominador al otro lado. O puedo hacer esto, puedo partir esa fracción de este modo y ya me queda todo como separadito, entonces dejo la variable a un lado y los números al otro. Esto es ya de la forma que ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? Hagamos esta acá. Entonces tengo, primero hacer las operaciones, tengo 2 quintos multiplicado por x me daría 2 quintos, ¿listo? Y 2 quintos multiplicado por 3 me da 6 quintos. ¿Listo? Te recuerden que la forma de multiplicar fracciones es simplemente numerador por denominador, numerador por numerador, denominador por denominador. En este caso, pues el 3 tiene denominador 1 y me queda por eso 6 quintos, ¿listo? Y como recorderéis. Listo, menos 3 cuartos igual a 1. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Entonces ya voy a dejar al lado izquierdo la variable, es decir, 2 quintos de x. Y voy a pasar al otro lado estos números. Entonces, el 6 quintos se está sumando, lo paso a restar. Listo. Y el 3 cuartos estaba restando, lo paso a sumar. ¿Listo? Entonces, pues ya aquí puedo hacer estas operaciones. Me daría 2 quintos de x es igual a. Entonces, bueno, pues sumamos días, no nos complicamos. Primero hagamos esta resta acá. Entonces, 5 por 4, 20. Aplico la de la carita feliz. El signo, recuérdelo, 6 por 4 menos 24. Más 5 por 3, 15. Listo. Y pues el 1 acá. Entonces, esto me haría 2 quintos de x es igual a 1. Listo. Y esto me haría, a ver, menos 24 más 15. Esto me daría menos 9. Menos 9 veinteavos. ¿Listo? Ahora hago esta suma de acá. 1 menos 9 veinteavos. ¿Listo? Entonces esto me daría 2 quintos de x es igual a. Entonces otra vez aplico carita feliz. 20 por 1 me da 20. Menos 9 me daría 11. De una vez voy a hacerlo. Listo, entonces ahora, ya que tengo a un lado las variables y a otro lado los números y hice todas las operaciones, entonces le quito lo que molesta a la x. Entonces este 5 está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda 2x es igual a 11 veinteavos por 5. Esto que pues hacemos esta operación me daría 55 veinteavos de una vez. ¿Listo? Y ahora, este 2, ¿listo? Este 2x, entonces el 2 está molestando ahí, entonces está multiplicando, lo paso a dividir. Me va a quedar 20 por 2. Entonces x va a valer 55 cuarentavos y esa sería la respuesta. Entonces, si ven, ya después de un tiempo se vuelve sistemático, es decir, ustedes ya saben que toca primero realizar operaciones, después pasar a un lado las incógnitas, al otro lado los números y ya resolver. ¿Listo? Entonces la respuesta sería 50 cuarentavos, que a ver, podríamos simplificarla. Quinta me daría 11, quinta 8. ¿Listo? 11 octavos sería la respuesta de esta ecuación. ¿Listo? Vamos a terminar con esta de acá. Entonces, aquí como ven, no podemos ni pasar este 3 a multiplicar al otro lado, ni el 4. ¿Por qué? Porque tendrían que estar como denominadores de todo el renglón. ¿Listo? Entonces no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues aquí tenemos dos opciones. Está la opción larga, que sería dividir esto como x tercios más 2 tercios, ¿sí? Y esto como x cuartos y menos un cuarto. ¿Listo? Igual a 3 cuartos. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría sumar estos dos de acá y los términos independientes, los números, podría pasarlos al otro lado con signo opuesto y ya me quedaría algo de este estilo. Pero hay una opción más corta que es simplemente sumar estas dos fracciones. ¿Listo? Entonces sumamos esas dos fracciones. ¿Por qué? Porque cuando las sumemos nos va a quedar un denominador grande y ya lo podemos pasar al otro lado a multiplicar. Entonces aquí aplico carita feliz, 4 por 3, 12. ¿Listo? Esto funciona igual que los números. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Para hallarlos de acá simplemente voy a multiplicar x más 2 por 4. Entonces recuerden, cuando multiplico un monomio por un binomio, tengo que multiplicar el 4 por x y el 4 por 2. Entonces 4 por x me da 4x. 4 por 2 me da 8, ¿no? Listo.
Ahora, ¿cómo hago con los de acá? Multiplico x menos 1 por 3. Entonces, 3 por x me da 3x. Y 3 por menos 1 me da menos 3 igual a 3 cuartos. Listo. ¿Qué voy a hacer acá? Sumar términos semejantes. Tengo términos semejantes 4x y 3x. Me daría 7x. ¿Sí? ¿Listo? Y aquí 8 menos 3 me daría más 5. Positivo sobre 12 igual a 3 cuartos. ¿Listo? Ahora aquí, pues, ¿qué hago acá? Entonces, el 12 que está multiplicando, perdón, dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado. Entonces me queda 7x más 5 es igual a 12 por 3 sobre 4. Entonces aquí podría simplificar. Cuarta 1, sí, cuarta 3. Entonces me queda que 7x más 5 es igual a 3 por 3, 9. ¿Listo? Entonces ahora acá, entonces dejo a un lado las variables, a otro lado los números. Este 5 que está sumando lo paso a restar al otro lado, me queda 9 menos 5, que es 4. Y x valdría 4 séptimos. Y con eso terminamos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre cómo resolver ecuaciones? ¿Les quedó todo claro? ¿O tienen alguna duda en algún paso? Listo, perfecto. Vamos a ver dos casos especiales en este tipo de ecuaciones, que es el siguiente. Entonces, intentamos resolver esta ecuación de acá. Entonces, pasemos a un lado las x y a otro lado los números. Entonces, aquí, bueno, dejo 2x más x, que están bien. Este 3x está sumando, lo paso a restar al otro lado. Listo. Y este 2 que está sumando acá, lo paso a restar al otro lado. Entonces, ¿qué me queda acá? 2x más 3x me da 3x, menos 3x me da 0x. ¿Listo? Y acá 2 menos 2 me da 0. Entonces, básicamente, pues todo número multiplicado, toda cosa multiplicada por 0 me da 0 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando a ustedes les da algo obvio, es decir, algo como del estilo 0 es igual a 0, 1 es igual a 1, 2 es igual a 2, la respuesta a esto va a ser todos los números reales. Es decir, pongan el valor que ustedes pongan en la x, les va a dar la ecuación, ¿listo? Ese es el primer caso especial. Les da algo obvio, 1 igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3. La solución de esa ecuación va a ser el conjunto más grande en el que podamos trabajar, en este caso, pues en los números reales, ¿listo? Y ahora veamos este caso acá. Entonces, dejamos a un lado las variables, entonces 7x, el 2x está sumando, lo paso a restar, el 5x está sumando, lo paso a restar, ¿listo? Y al otro lado dejo los números. Entonces tengo 4 y este menos 3 lo paso como más 3 al otro lado, ¿no? Más 3. Listo, hago esta operación, me daría 7x menos 2x me da 5x, menos 5x, 0x. Igual a 4 más 3 que me da 7. Entonces, 0 es igual a 7. Como esto es falso, es decir, 0 es distinto de 7, entonces, al contrario, esta no tiene solución. ¿Listo? Sus soluciones en el conjunto ácido, no tiene solución. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan una ecuación de primer grado o de grado que sea, por ejemplo, si es de grado 2, máximo va a tener dos soluciones. Si es de grado 1, máximo va a tener una solución, pero no quiere decir que siempre la tenga. En este caso, no tiene solución, es decir, ustedes pongan el x que pongan, esto jamás se va a cumplir. ¿Listo? Y en el caso de arriba, todas las x que pongan van a tener solución. Entonces, siempre que tengan una ecuación, va a tener la cantidad de soluciones máxima que tenga el grado del polinomio o de la expresión. Es decir, si tenemos algo del estilo x al cuadrado, tiene máximo dos soluciones, pero recuerden, eso es máximo dos, pero puede que no tenga ninguno. ¿Listo? Entonces vamos a resolver problemas. ¿Listo? Que ya sabemos cómo resolver ecuaciones. Ahora lo siguiente es plantear ecuaciones, que es lo más complicado, y resolverlas, que ya es lo más sencillo. Entonces dice lo siguiente. Al sumar un número, te recuerdo que cuando tenemos algo que no sabemos cuánto vale, pues pongamos el x. Listo. Entonces, al sumar un número con su consecutivo, ¿qué significa consecutivo? Es el que sigue después de él. Entonces, su consecutivo sería x más 1, ¿no? Obtenemos como resultado 51. Entonces, ¿cuál es ese número? Entonces, aquí podemos sumar estos dos términos semejantes, 2x más 1 es igual a 51. Entonces, dejo de un lado las variables y del otro lado los números, 51. Entonces, este 1 que está sumando lo paso a restar, me queda 51 menos 1, que es 50. ¿Listo? Entonces, está multiplicando, lo paso a dividir, entonces me queda 50 sobre 2, que es 25. Entonces, el número sería 25. Entonces, probamos si sumamos 25 con su consecutivo, que sería 26. ¿Listo? 6 y 5, 11 llevo 1, 2 y 2, 4 tiene que llevar 5. 51. Entonces,
Quedó bien, listo. Estos son de los más complicados que es con edades, pero vamos a ver que no es tan complicado. Entonces, Marta, entonces, cada vez que damos un nombre, pues involucremos una variable. Entonces, Marta, pongámosle la M, listo. Tiene 15 años más, perdón, tiene 15 años, que es la tercera parte de la de su madre. ¿Listo? Entonces, de su madre, pongámosle X. Pues, pues, uno por lo general nombra con la inicial de lo que está trabajando con carros pone C, con motos M, pero pues aquí las dos inician con M, entonces por eso le puse X acá. ¿Listo? Entonces nos preguntan qué edad tiene la madre de Marta. Entonces, primero, Marta tiene 15 años. Entonces, pues eso cómo se simboliza, M es igual a 15. ¿Listo? Ahora, dice que es la tercera parte de la edad de su madre, es decir, que M es un tercio de X, ¿no? Entonces leemos, Marta tiene 15 años que es igual a la tercera parte de la edad de su madre, pero si ustedes se llegan a confundir, les voy a explicar un truquito que es con regla de 3. Entonces ponemos acá M, que es la de Marta, y X, que es la edad de la mamá. Entonces, si me dice que la edad de Marta es la tercera parte de la edad de su madre, es lo mismo que tener que por cada año que tenga Marta, su mamá va a tener el triple. O decir que si la mamá tiene el triple, la edad de Marta va a ser pues 1. ¿Listo? Y simplemente cruzamos. Entonces me queda 3 por M, me da 3M, y X por 1 me da X. Y si se dan cuenta, me va a quedar la misma ecuación. Esta ecuación es igual a la K, simplemente pues este 3 que está viendo lo paso a multiplicar. Con cualquiera de las dos les va a funcionar, listo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hallar? La que tiene la mamá de Marta. Entonces aquí tenemos que despejar X. Este 3 que está viendo lo paso a multiplicar, es decir que X va a ser igual a 3 por M. Y la de Marta la tenemos, que es 15, entonces simplemente sería 3 por 15 igual a X, es decir que X vale 45. Entonces la edad de la madre es 45 años. ¿Esto tienen alguna duda sobre este ejercicio? Listo. Pasemos en un poquito más complicado. Dice, el padre de Ana, entonces pongámosle P de papá, tiene 4 años menos que su madre, entonces pues pongámosle M, y la mitad de la edad de la madre es 19. ¿Qué edades tienen los padres de Ana? Es la primera pregunta. Además, si sabemos que el sextuple de la edad de Ana, pongámosle A, es la suma de las edades de sus padres, ¿cuál es su edad? Entonces uno hace como un sondeo general y va poniendo todas las variables que hay involucradas, el papá, la mamá y Ana. Entonces, íbamos leyendo en orden y sacando las ecuaciones. Dice, el padre de Ana tiene 4 años menos que su madre. Entonces, ¿cómo se saca este tipo de ecuaciones? Entonces, miramos cuál es menor. Entonces, como dice que el padre de Ana tiene 4 años menos que su madre, entonces, ¿cuál es mayor? La mamá. ¿Listo? Entonces, ¿a quién tengo que sumarle años para que alcance al otro? Al menor. Entonces, al menor toca sumarle años para que alcance al mayor. Entonces, P simboliza la edad del papá, tiene 4 años menos, entonces le faltan 4 años para alcanzar la edad de la mamá de Ana. ¿Listo? Esa sería la ecuación. Listo. Y me dicen que su madre. Y la mitad de la edad de la madre es 19, es decir, ¿cuál es la edad de la madre? M. Y su mitad, pues sería M medios, es igual a 19. Es decir, que aquí podríamos despejar M, ¿no? El 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. 19 por 2 me da 38. ¿Listo? Y este M lo puedo reemplazar acá. Es decir, que 38 es igual a P más 4. Necesito despejar P, entonces el 4 que está sumando lo paso a restar. 38 menos 4 va a ser la edad del papá. Entonces la edad del papá es 34 años. ¿Listo? Entonces ya podemos resolver la primera pregunta. ¿Qué edad tienen los padres de Ana? La mamá tiene 38 y el papá tiene 34. Entonces esta ya la resolvimos. ¿Listo? Entonces siempre que tengan problemas de edades o algo así, entonces les aconsejo que para el que es cuando dicen que tal persona es menor que esta, entonces para sacar la ecuación, ¿a quién toca sumarle? Al menor para que alcance al mayor. ¿Listo? Ese es el truco que les puedo dar. ¿Listo? Otra cosa que aparece mucho con estos problemas de edades, dicen como dentro de cuántos años la edad del, por ejemplo, vamos a poner que P es la del papá y M la de la mamá. Entonces nos piden que en cuántos años la edad del papá es el sextuple de la edad de la mamá. ¿Listo? Digamos, en algún caso. Pero nos preguntan la cantidad de años. Entonces toca sumarle X, va a llamar a la cantidad de años y toca sumarle a los dos porque los dos crecen, los dos van a tener más edad con el tiempo. Esa es como la otra cascarita que les puede aparecer ahí. ¿Listo? Entonces ahí esta sería la ecuación para saber en cuántos años la edad del papá es 6 veces la edad de la mamá. ¿Listo? Entonces terminamos porque ahora nos piden cuál es la edad de Ana. Entonces dice lo siguiente. Si sabemos que el sextuple de la edad de Ana
Entonces, el sextuple de la edad de Ana es la suma de las edades de sus padres. ¿Cuál es su edad? Entonces, pues sumamos 34 y 38. 34 más 38. Esto nos da como resultado 72. Entonces necesitamos despejar la A. El 6 que está multiplicando lo pasamos a dividir. ¿Listo? Entonces acá podemos sacar mitad 3, mitad 36, tercera 1, tercera 12. Entonces la edad de Ana es 12 años. ¿Listo? Y así se resolvería. Entonces, como ven, ustedes van sacando las ecuaciones a medida que van leyendo el problema. Por eso es importante recordar que es el sextuple, la mitad. Y de a poco van armando todos los datos y ahí les va a salir. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Este es muy típico. Esto es básicamente ecuaciones de primer grado. Ya vimos cómo resolverlas, ahora estamos viendo problemas. ¿Listo? Entonces, en ecuaciones de primer grado, como se dieron cuenta, aquí, digamos, tengo dos variables y nosotros solo sabemos resolver cuando es una variable. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos buscar otra ecuación de la cual podamos despejar una de esas variables para que todo me quede en términos de P, como ven acá. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en ecuaciones de primer grado. Vamos a ver varios casos en los cuales tenemos como sumas de 3 o 4 variables, pero nosotros no podemos resolver eso, entonces toca pasar eso a una sola variable. ¿Listo? Iniciamos ya con estos ejercicios de acá, que son más complicados, dice. En una empresa, el costo de producir un computador es C. ¿Listo? Entonces C es lo que cuesta hacer un computador. Si se venden Y computadores con un precio de V cada uno, entonces la expresión correcta para la ganancia es. Entonces recuerden que para ustedes obtener ganancia en un negocio, ¿qué tienen que hacer? A los ingresos tienen que restarles los costos, simplemente. Entonces aquí me dice cuáles son los ingresos. Entonces dice, venden Y computadores, entonces Y computadores, que sería la cantidad de computadores, a un precio de V. ¿Listo? ¿Y qué toca restarles? El costo, pero aquí hay una trampita, que este costo que nos dieron es por cada computador. Entonces también toca multiplicarlo por V, que es la cantidad de computadores. Perdón. Por Y, que es la cantidad de computadores. Entonces, tanto las ganancias como los costos tienen que verse reflejados de acuerdo a la cantidad de unidades. Entonces aquí pues puedo factorizar Y, que es factor común de los dos. Me queda B menos C. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta aquí sería la opción D. La ganancia sería la cantidad de computadores multiplicada por el precio de venta menos lo que nos cuesta hacerlo. ¿Listo? Siguiente dice, un hombre dejó la cuarta parte de su fortuna a sus hijos, entonces pues no sabemos cuánto es la fortuna y justamente es lo que nos pregunta, entonces pongámosle X. Entonces, dejó la cuarta parte de, entonces recuerden que en matemáticas el D se puede simplificar, se puede cambiar por un por, entonces tengo un cuarto de su fortuna, es decir, un cuarto de X a sus hijos. Le dejó un sexto a sus hermanos, un sexto de su fortuna a sus hermanos, un doceavo a un orfanato y los 10 millones restantes, entonces aquí más 10 millones a su esposa. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes suman cada una de estas partecitas y pues, ¿qué les tiene que dar? La fortuna. Entonces, él repartió de esta manera y más los 10 millones que le dio a su esposa, me tiene que dar igual a la fortuna total. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Un doceavo de X, porque también es de la fortuna. Entonces, aquí, ¿qué haría? Sumar las fracciones. Entonces, iniciamos sumando estas de acá. Entonces, me quedaría 6 por 4, 24, cruzo, 6X más 4X. ¿Listo? Sumo 6X y 4X me da 10X sobre 24. ¿Listo? Ahora más X doceavos. ¿Listo? Pues X doceavos es lo mismo que un doceavo por X. ¿Listo? Es simplemente como notación. Entonces, ahora, ¿cómo sumo estas dos fracciones de acá? Podría hacerlo también por la carita feliz, pero pues me da un número muy grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto le faltaría? ¿Por qué número tendremos que multiplicar el 12 para que diera 24 por 2? Entonces, vamos a multiplicar arriba y abajo por 2. Entonces, dejo esto aquí quieto, 10X. Y 2X por 2 me da 2X. ¿Listo? Es otra forma de sumar fracciones utilizando el mínimo como múltiplo. Pero si quieren pueden hacer carita feliz o lo que les va a dar más grande. Entonces aquí sumo, me da 10 más 2 me da 12X, dividido entre 24. Aquí puedo simplificar, mitad 6, mitad 12, mitad 3, mitad 6.
¿Listo? Mitad 6, tercera 1 y tercera 2. Es decir que todas estas sumas de acá nos dan en total un medio de x más 10 millones igual a x. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar a un lado las variables y a otro lado los números. Entonces, pues el 10 millones voy a dejarlo acá. Lo que voy a hacer es que este 1 medio voy a pasarlo a restar acá. Entonces me quedaría 10 millones. ¿Listo? Es igual a x. Este 1 medio de x está sumando, entonces lo tengo que pasar al otro lado a restar. ¿Listo? Entonces aquí al hacer la resta, ¿qué me quedaría? Hago carita feliz. 2 por x me da 2x menos x. ¿Listo? A ver, continuamos acá arriba. Acá en esta esquinita acá. Entonces me quedaría 10 millones. ¿Listo? Es igual a 2x menos x me da x medios. Listo. Entonces, como necesito x, este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces me queda 2 por 10 millones es igual a x. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a valer x? Va a valer 20 millones. Es decir, que la fortuna del señor era de 20 millones. ¿Listo? Y con eso concluimos el ejercicio. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Entonces la opción correcta sería la B. ¿Listo? Listo, pasemos en un poquito más interesante, dice. La suma de tres enteros impares consecutivos, entonces primero, que sean entre impar e impar, ¿cuántos números hay? Dos. Es decir, si ustedes tienen uno, el siguiente número impar sería 3. ¿Y cuántos hay entre estos dos? Dos espacios, ¿listo? Ya van a ver por qué lo vamos a utilizar. Entonces dice, la suma de tres enteros impares consecutivos es 51. Si n es el mayor de estos, entonces n va a ser el mayor. Para determinar el valor de n se necesita resolver ¿qué ecuación? Entonces, n es el mayor. Entonces tocaría buscar los otros dos números impares que están antes que él. Entonces, ¿cuál sería el anterior? N menos 2. ¿Por qué? Porque tienen que ser impares. Entonces, entre impar e impar hay 2. Entonces, por eso resto 2. ¿Listo? Y ahora tomo este. ¿Y cuál sería el impar anterior? N menos 4. Porque simplemente a n menos 2 le resto 2 para obtener el anterior. Entonces, simplemente me dicen que la suma de tres enteros impares consecutivos, que serían estos tres, pero me pone la condición de que n tiene que ser el mayor. ¿Listo? Por eso lo puse así. Si no me hubiesen dado esa condición, pues ¿qué hubiese hecho yo? Toma el menor como n, el siguiente como n más 2, y el tercer impar consecutivo sería n más 4. Pero como me restringen, entonces tengo que seguir las instrucciones. Igual a 51, entonces vamos a ver, aquí podemos sumar n más n más n, me da 3n. 3n menos 6 igual a 51. ¿Listo? Y sería la opción D. 3n menos 6 igual a 51. Esa sería la ecuación que me permite resolver eso. ¿Listo? Siguiente punto dice. Una vendedora cambió naranjas por peras a razón de 3 a 1. ¿Listo? ¿Qué significa raíz de 3 por 1? Significa 3 por 1. Entonces, 3, ¿cuál es la primera que aparece? Naranjas. Por 1, que sería peras, es decir, que por cada 3 naranjas me van a dar una pera. Ahora, ¿cómo paso eso a ecuación? Pues aplico el truco que les dije de cruzar, entonces para llamar n a las naranjas y p a las peras. Entonces, por cada 3 naranjas me dan una pera, ¿cierto? Eso es lo que me dice ahí, razón de 3 a 1, entonces 3 pues sería el primero que aparece y 1 el segundo. Cruzo, entonces simplemente la ecuación va a ser n es igual a 3 por p, ¿listo? Entonces me dice, se entregaron 42 docenas, recuerden que docenas viene de 12, entonces 42 docenas sería 42 multiplicado por 12, ¿listo? Entonces se entregaron 42 docenas de naranjas. ¿Cuántas peras recibió? Pues si necesito peras, pues voy a despejar esta ecuación. Peras es naranjas. El 3 que está multiplicando lo paso a dividir, ¿listo? Entonces, ahora me dicen que ¿cuántas docenas de naranjas se entregaron? 42 docenas, es decir, 42 por 12. Esto sobre 3, entonces vamos a ver si podemos simplificar. Tercera 1, tercera 4, entonces la cantidad de peras va a ser 4 por 2, 8, 4 por 4, 16. Es decir, que se entregaron 168 peras. Entonces la opción correcta sería la C. ¿Listo?
Ese truco de cruzar es buenísimo cuando le dicen que tal cantidad es el triple de esta o esta persona tiene el cuádruple de edad de este y uno no sabe cómo relacionarlas. Ese truco de cruzar es buenísimo para solucionarlo y le quita a uno las dudas. Listo. Dice, tenemos esta acá. La edad de tres personas cumplen con las siguientes condiciones. Entonces, pues tenemos la edad de Pablo, Juan y Antonio. Entonces, pues no nos vamos a complicar. A Pablo le vamos a poner P, a Juan una J y a Antonio pues la A. Entonces dice, la edad de Pablo es el triple de la de Juan. Entonces, pues aplicamos el truquito, P y Juan. Entonces, ¿qué me dice? La edad de Pablo es el triple de la de Juan, es decir, que por cada 3 de Pablo va a valer un año de Juan. Eso sería que la edad de Pablo es el triple de la de Juan. Cruzamos y obtenemos esta ecuación. P es igual a 3J. Listo. Siguiente, me dice que la edad de Pablo es 6 veces la de Antonio. Entonces puedo aplicar el mismo truco, es decir, Pablo y Antonio. Entonces la edad de Pablo es 6 veces la de Antonio. Entonces por cada 6 años de Pablo va a tener uno de Antonio. O si Antonio tiene uno, pues Pablo va a tener el sextuple. Eso se simboliza así, cruzo. Entonces P va a valer 6A. ¿Listo? Ya tengo esta ecuación y esta acá. Listo. Ahora, siguiente dice, el doble de la suma de las edades. Entonces, ¿cuál sería la suma de las edades? Pues sería la edad de Pablo más la edad de Juan más la edad de Antonio. ¿Listo? El doble de la suma de las edades es 90. Entonces, ¿qué pasa acá? Como ustedes ven, tengo 3 incógnitas. Tengo la edad de Pablo, la edad de Juan y la edad de Antonio. Entonces, nosotros en ecuaciones de primer grado, pues tenemos que tener todo en términos de una sola variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues dejemos todo en términos de Pablo. Entonces, vamos a ver cómo despejamos la J y cómo despejamos la A. Entonces, la J, ¿dónde podemos despejarla? De acá. Entonces, necesitamos la J sola. Entonces, el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, la edad de Juan es la edad de Pablo entre 3. Necesito la edad de Antonio. Entonces el 6 está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces P sextos va a ser la edad de Antonio. Entonces ya puedo, con estos despejes, reemplazar acá. Entonces 2 veces la edad de Pablo. Dijimos que todo lo vamos a dejar en términos de la edad de Pablo, más la edad de Juan. La acabamos de llegar acá es P tercios. ¿Listo? Más la edad de Antonio. La acabamos de llegar acá es P sextos. Esto me tiene que dar igual a 90. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues este 2 puede hacer lo mismo que con los denominadores, es decir, el 2 tiene que estar multiplicando todo acá para poder pasarlo al otro lado. Entonces, este 2 que está multiplicando lo pasa a dividir acá, entonces me queda que P más P tercios más P sextos es igual a 90 dividido entre 2 me da 45. Listo, ahora pues sumamos estas fracciones. Entonces sumamos esta con esta, por regla de la carita feliz sería 3. Esto recuerden, cuando es un número entero, pongo como denominador 1. 3 por P me da 3P. ¿Listo? Y P por 1 me da P. ¿Listo? Bueno, simplificando esto me da 3P más P, me da 4P tercios. ¿Listo? Ahora lo vamos a sumar con P sextos. Entonces, regla de la carita feliz, 6 por 3, 18. 6 por 4, 24P. ¿Listo? Y 3 por P me da 3P. Es decir, que esto me daría 27P, 18 avos. Vamos a ver si podemos simplificar para ahorrarnos operaciones. Entonces sacaría tercera 9, tercera 6, tercera 3, tercera 2. Es decir, que aquí, resumiendo, me quedaría 3P medios igual a 45. Entonces, este 2 que está dividiendo lo va a pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces me da 2 por 45 me da 90. ¿Listo? Y finalmente este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. 90 dividido entre 30. Puedo simplificar en un 0. Entonces la de Pablo va a ser... es entre 3, entre 30. Listo, entonces puedo sacar acá tercera 1, tercera 30. Entonces la edad de Pablo va a ser de 30 años. Entonces vamos a ver qué me preguntan. Entonces me preguntan justamente por la edad de Pablo. Si me preguntaran por la edad de Juan, digamos, ¿de dónde la va a sacar? De acá. O la edad de Juan es la de Pablo y entre 3. Si me pidieran el Antonio, pues sería la edad de Pablo y entre 6. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sería la C. Pablo tiene 30 años y podemos verificarla. Entonces, la edad de Juan sería pedido entre 3. 30 y entre 3 me da 10. La edad de Antonio es 30 y entre 6, que me daría 5. Entonces sumemos
30 más 10 me da 40, más 5, 45. Y me dice que el doble de la suma de las edades me tiene que dar 90. Esto efectivamente me da 90. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Listo. Entonces, vamos a terminar con este ejercicio. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente. Un compuesto se prepara con las sustancias K, R y S. Entonces, pues ya saben cuáles van a ser las variables. K, R y S, ¿no? Entonces, dice lo siguiente. Por cada gramo de K se requieren 2 gramos de R. Entonces, ¿cómo pasamos eso a las ecuaciones? Pues pongo K, R. Entonces me dice, por cada gramo de K se necesitan 2 de R. Cruzo. Entonces me queda 2 por K es igual a 1 por R, que es R. Listo, ya saqué la primera ecuación. Siguiente. Y por cada gramo de R, entonces voy a poner R, se requieren 3 gramos de S. Entonces, por cada gramo de R se necesitan 3 de S. Cruzo, entonces 3 por R es igual a S. Esto ya tengo ecuación 1 y tengo mi ecuación 2. ¿Listo? Siguiente dice, si el compuesto pesa 90 gramos, entonces, pues, ¿qué significa que pese 90 gramos? 90 gramos. Que K, los gramos de K más 2 gramos de R más 2 gramos de S, ¿cuánto me tienen que dar? 90, porque son los que componen el elemento con el cual estamos trabajando. Entonces, si el compuesto pesa 90 gramos, este contiene ¿cuántos gramos de S? ¿Listo? Sí, esto se llama, en el anterior que vimos, esto se llama el método de sustitución, que básicamente es despejar una letra y reemplazarla en la ecuación que teníamos acá. Como aquí necesitamos dejar todo en términos de P, pues de aquí despejé que J es P por sobre 3 y justamente hice la sustitución y reemplacé acá. ¿Listo? Ese es el método de sustitución. Listo, entonces, ¿qué me piden? Si el compuesto pesa 90 gramos, este contiene ¿cuántos gramos de S? Entonces, pues como nos piden los gramos de S, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar todo en términos de S. Entonces aquí tengo K, R y S. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pasar tanto el K como el R a términos de S. Entonces, a ver, ¿de dónde va a sacar eso? De las ecuaciones que ya vi por acá. Entonces, primero, necesito el R en términos de S, pues lo voy a sacar de acá. R, S3 que está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, R lo puedo reemplazar por S tercios. Pero aquí tengo un pequeño inconveniente. ¿Cuál es? Que tengo el K, lo tengo en términos de R y tengo que pasarlo a S. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Voy a primero a pasarlo a términos de R y después lo paso a términos de S. Entonces, despejo aquí. Me quedaría K es igual a S2 que está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? Entonces tengo que K es igual a R medios. ¿Listo? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Este R de acá, pues lo voy a reemplazar por este S de acá. Entonces tengo que K es S tercios sobre 2. Aplico producto de extremos y medios. 5 por 1, 5. Y 3 por 2, 6. ¿Listo? Ay, perdón. Eso es una S. Yo iba pensando que era un 5. S sobre 3 por 2, 6. Es decir, que K vale S sextos. ¿Listo? Entonces ya podemos reemplazar aquí en esta que teníamos los 3, pues ya todo nos va a quedar en términos de S. K vale S sextos más R vale S tercios más S me tiene que dar 90. Entonces realicemos esta suma de acá. Entonces tengo, bueno, esta de acá. 6 es múltiplo de 3, entonces voy a hacerla por mínimo con múltiplo, para que no me salga tan largo. Entonces dejo el 6, ¿listo? Y la S la dejo aquí. Entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar el 3 para que obtenga 6 por 2? Entonces multiplico arriba y abajo por 2. Entonces, 2 por S me da 2S. Entonces, esto me da 3S sextos. Puedo sacar tercera 1 y tercera 2. Es decir que si sumo este de acá más este de acá me da S medios. ¿Listo? Y finalmente toca sumarle S. Entonces, S medios más S que obtengo. Entonces, aplico carita feliz. Me quedaré S más 2S. Esto me daría 3S sobre 2 igual a 90. ¿Listo? Entonces, despejo la S. Entonces, simplemente el 2 que está viendo lo paso a multiplicar. No voy a hacer las operaciones, sino voy a dejarlas ahí indicadas para ver si puedo simplificar algo de pronto. Y el 3 está viendo lo paso a, perdón, multiplicando, lo paso a dividir. ¿Listo? Entonces aquí puedo sacar tercera 1, tercera 90, 30.
y me da que S vale 60. Entonces, esa sería la respuesta. En total hay 60 gramos del compuesto S. ¿Listo? Se necesitan 60 gramos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre este último ejercicio? Entonces recuerden, cuando en una ecuación de primer grado tengan varias letras que les toca hacer, buscar, definirse por una letra y buscar cómo escriben las otras con esa letra. ¿Listo? Entonces ahí terminaríamos, chicos. Ya lo próximo que vamos a ver un pequeño ejemplo de solución de ecuaciones. Y ya pasamos a lo que es variación directa o inversa, o lo que se llama cuando algo es directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Listo, chicos?